Un cachorro de pastor alemán había sido condenado a la más absoluta oscuridad desde que tenía apenas un mes de vida. Sin luz, sin sonidos, sin amor. Nadie creía que alguna vez podría ser un perro normal. Pero cuando la puerta finalmente se abrió y la luz bañó su cuerpo tembloroso, lo que ocurrió dejó a todos sin aliento. Esta no es solo una historia de rescate, es un viaje de confianza, sanación y un vínculo inquebrantable que te conmoverá hasta las lágrimas. La pequeña puerta de madera llevaba semanas sin abrirse. Detrás de ella, escondido del mundo, un diminuto pastor alemán yacía acurrucado en el rincón más oscuro de un cobertizo húmedo y mohoso. Su frágil cuerpo de apenas 2 meses había aprendido a temer cada sonido, cada vibración que se filtraba a través de las paredes de concreto agrietado. Aquel espacio no era un hogar, ni para él ni para nadie. Solo 4 muros fríos, una tubería que goteaba y una vieja toalla manchada de moho, su único refugio. No había juguetes, ni voces amables, ni aire fresco. Y, sobre todo, no había luz. Ni siquiera tenía un nombre. Sus orejas se animaban cada vez que escuchaba pasos aproximándose. La mayoría de las veces, simplemente pasaban de largo. Pero cuando se detenían, significaba que un tazón de metal con comida seca era empujado bajo la puerta. A veces, parte de la comida se derramaba sobre el suelo sucio, otras, ni siquiera llegaba completa. No lo habían maltratado por crueldad, sino por indiferencia. Una camada no deseada, un cachorro demasiado débil para venderse, una vida condenada al olvido. Solo por un tiempo, se habían dicho. Pero nadie regresó por él. Día tras día, la oscuridad fue su única compañía. Su pequeño corazón latía con fuerza ante cada ruido desconocido. Sus músculos se tensaban, su aliento se volvía entrecortado. Sus ojos, acostumbrados a la negrura absoluta, no conocían más que sombras. Sus instintos, esos finos y agudos instintos de un pastor alemán, no se afilaban con el juego ni la exploración, sino con el miedo y la supervivencia. Hasta que, una mañana, algo cambió. El sonido de pasos se escuchó distinto. Eran más lentos, más firmes, más seguros. No eran los pasos pesados y despreocupados de siempre. Luego, un chasquido metálico rompió el silencio. Un cerrojo rascó contra la madera. La puerta, por primera vez en un mes, crujió al abrirse. Un delgado rayo de luz se coló en el cobertizo, dividiendo la oscuridad como una espada de fuego. El cachorro se encogió aún más, su diminuto cuerpo temblando como una hoja. Sus pupilas, acostumbradas a la penumbra, se contrajeron violentamente ante aquel resplandor cegador. Parpadeó repetidas veces, desorientado, aterrado. Y entonces, gruñó. Fue un gruñido débil, inseguro, pero era la única defensa que conocía. En el umbral, un hombre de rostro sereno y manos curtidas por el sol lo observaba. Se llamaba Daniel. Un oficial de control animal de 42 años, que había llegado tras una denuncia anónima. No esperaba encontrar esto. No a un cachorro de pastor alemán abandonado en la penumbra, esquelético y tembloroso. Daniel se arrodilló con cautela, sin acercarse demasiado. «Hey, amigo», susurró con suavidad. «Te veo». El cachorro no reaccionó. Sus ojos asustados se movían frenéticos, buscando una sombra donde esconderse. Pero no había ninguna. Solo luz. Cálida. Inquebrantable. Daniel extendió su mano lentamente, con la palma hacia arriba, dejándola suspendida sobre el suelo. No dijo nada más. Solo esperó. Los minutos se estiraron como horas. Y entonces, algo cambió. El cachorro avanzó un paso. Vacilante. Tembloroso. Pero era un paso. Luego otro. Su pequeña nariz se crispó, atrapando un olor que no significaba miedo. Por primera vez en su vida, alguien lo estaba mirando. No a través de él. A él. Se detuvo a escasos centímetros de la mano extendida. Sus ojos escudriñaron cada detalle con recelo. Y, con un gesto tembloroso, casi accidental, su nariz tocó la piel del hombre. Daniel no se movió. Las lágrimas nublaron su visión. «Eres tan valiente», susurró. «No te rendiste».
Fuera del cobertizo, el sol ascendía, proyectando una luz dorada sobre el hombro de Daniel. El cachorro parpadeó varias veces, tratando de acostumbrarse. Luego, con pasos lentos y precavidos, avanzó hacia la calidez. Hacia el primer humano que no se apartaba. Y entonces, de repente, hizo algo inesperado. Se sentó junto a Daniel. El hombre permaneció inmóvil, apenas respirando. El pequeño pastor alemán estaba justo a su lado. Lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero aún envuelto en la incertidumbre. Su cuerpecito seguía tenso, preparado para huir si era necesario. Pero no huyó. No gruñó. Solo esperó. Daniel sabía que el siguiente movimiento era crucial. Con la mayor suavidad posible, giró su mano lentamente y dejó que sus dedos rozaran el pelaje del cachorro. Estaba áspero. Sucio. Enmarañado. Pero estaba vivo. El cachorro se estremeció, paralizado por un instante. Luego, sin siquiera saber por qué, exhaló un pequeño suspiro. Y por primera vez en su corta vida, dejó de sentir miedo. El cachorro se quedó completamente inmóvil. Buen chico, susurró Daniel, su voz apenas más fuerte que un aliento. Era el primer contacto humano que el pequeño había sentido en más de un mes. Extrañamente, no dolía. No asustaba. Lo calmaba. Daniel deslizó la mano en su bolsillo lateral y sacó un pequeño trozo de pollo tierno. Lo colocó en el suelo, entre ellos, y luego retrocedió con lentitud, dándole espacio. El olor llegó de inmediato hasta la nariz del cachorro. Dudó. Olfateó. Finalmente, se atrevió a dar un mordisco cauteloso. En cuestión de segundos, la comida desapareció. Ese diminuto instante de confianza fue todo lo que Daniel necesitaba. Dejó la puerta del cobertizo abierta de par en par y caminó hacia su camioneta. Regresó momentos después con una manta, un collar suave y una pequeña jaula forrada con toallas limpias. No era una jaula. Daniel odiaba las jaulas. Para él, era un refugio seguro, un espacio cálido, algo familiar. Cuando volvió a entrar al cobertizo, el cachorro seguía en el mismo lugar. Parpadeaba ante la luz. Parpadeaba ante él. Vámonos a casa, susurró Daniel. Le tomó más de una hora convencer al perro de que se acercara poco a poco a la jaula. No lo forzó. Solo esperó. Paso a paso, dejando que el cachorro tomara la decisión por sí mismo. Colocó otro trozo de pollo. Esta vez, más cerca de la entrada de la jaula. El cachorro dudó. Pero el hambre y la curiosidad fueron más fuertes que el miedo. Finalmente, entró. Se acurrucó sin ruido, sin resistencia. Daniel cerró la puerta con un movimiento suave, casi imperceptible. El viaje de regreso fue silencioso. Ni ladridos, ni gemidos. Solo dos almas compartiendo el mismo espacio. Una aprendiendo a confiar. La otra aprendiendo a esperar. Un nuevo comienzo. Daniel vivía solo, en una pequeña granja a las afueras de Knoxville, Tennessee. Su casa era vieja, pero firme. Rodeada de campos dorados y con un porche de madera que crujía bajo cada paso. En la sala de estar, junto a la chimenea, una cama para perros esperaba. Daniel la había preparado con antelación, aunque no estaba listo para el peso emocional de rescatar un alma tan rota. Colocó la jaula en el suelo y abrió la puerta. El cachorro no salió de inmediato. Solo miró a su alrededor con cautela. Finalmente, avanzó. Una pata a la vez. Cuando sus almohadillas tocaron la suave alfombra, se estremeció. No por miedo. No por dolor. Era la primera vez en su vida que sentía algo agradable. Levantó la mirada. Los ojos de Daniel lo observaban con paciencia infinita. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas. En su mano, otro pequeño trozo de pollo. El cachorro se acercó. Lo tomó. Y luego, como en el cobertizo, se sentó a su lado. Daniel aún no le había dado un nombre. Creía que los nombres no se daban con prisa. Se ganaban.
Las primeras noches. A las 2 de la madrugada, Daniel despertó. Sintió un pequeño peso contra el costado de su cama. El cachorro había salido de la sala de estar y se había acurrucado junto al borde del colchón, donde el brazo de Daniel colgaba hacia el suelo. No había ladridos. No había rasguños. Solo una respiración tranquila. Por primera vez en su corta vida, el cachorro no estaba solo en la oscuridad. Pero la confianza es frágil. Y la sanación no ocurre de la noche a la mañana. Días después, Daniel entendería algo muy importante. Salvar el cuerpo de un perro es una cosa. Rescatar su alma, es algo completamente distinto. Un paso a la vez. Los primeros días transcurrieron en calma. Daniel mantuvo las cosas simples. Sin movimientos bruscos. Sin ruidos fuertes. Dejó que el cachorro explorara la casa a su propio ritmo. Todas las puertas permanecían abiertas. No había jaulas. No había encierros. Por primera vez en su vida, el perro tenía libertad para moverse. Aún así, rara vez se alejaba más de unos pocos pasos de Daniel. Lo seguía en silencio. Con movimientos inseguros, pero decididos. Con el tiempo, Daniel comenzó a notar ciertos patrones. Cada vez que una puerta se cerraba demasiado rápido, el cachorro se estremecía. Si una sombra se movía inesperadamente en la pared, su cuerpo se tensaba. Cuando el cartero dejó el correo y golpeó la puerta principal con demasiada fuerza, el cachorro corrió despavorido debajo de la mesa de la cocina. Temblaba. Gruñía en voz baja. Sus ojos estaban abiertos de puro miedo. Daniel se agachó, extendiendo la mano con suavidad. Estoy aquí, amigo. Está bien. Ahora estás a salvo. El cachorro tardó varios minutos en calmarse. Pero el miedo en sus ojos aún no desaparecía. El primer paseo. La mañana prometía ser tranquila. Daniel había planeado sacar al cachorro al patio trasero por primera vez. El sol brillaba. El aire era fresco. Los campos dorados se extendían hasta el horizonte. Con movimientos lentos y cuidadosos, ajustó un collar suave alrededor del cuello del cachorro. Hubo un instante de vacilación. Pero el perro no se resistió. Incluso se sentó mientras Daniel le colocaba la correa. Lo estás haciendo genial, susurró con una sonrisa. Abrió la puerta. El cachorro se detuvo en el umbral. Entrecerró los ojos ante la luz brillante. Las orejas se alzaron al captar el sonido del viento y el canto de los pájaros. Era abrumador. Pero no retrocedió. Paso a paso, con movimientos temblorosos, siguió a Daniel hasta el campo. Aquel primer paseo fue lento. Suave. Daniel le dio espacio. Para olfatear. Para sentarse. Para simplemente existir. Y entonces, sucedió. Desde la carretera cercana, el rugido repentino de una motocicleta desgarró el aire. Fuerte. Agudo. Atronador. En un instante, todo en el cuerpo del cachorro se revirtió. Se agachó contra el suelo. La cola bien metida entre las patas. Las orejas planas. Los ojos salvajes. Tiró de la correa con una fuerza desesperada. Daniel casi perdió el agarre. Era puro pánico. Un estallido de terror. Giró sobre sí mismo, arañando la correa, tratando de escapar. Hey, amigo, te tengo, está bien, está bien. La voz de Daniel era firme, pero tranquila. Intentando calmarlo. Intentando recordarle que ya no estaba solo. Que el miedo no lo definiría para siempre. Que algún día, él también aprendería a correr sin miedo. A correr por el simple placer de ser libre. Pero el cachorro ya no estaba allí. No realmente. Su mente había regresado a aquel cobertizo oscuro y húmedo, a ese rincón donde los ruidos fuertes significaban peligro y el miedo era su única compañía. Daniel sintió el tirón desesperado en la correa, la tensión pura de un pánico sin control. No intentó sujetarlo.
Sabía que aferrarse a él solo intensificaría el terror. Así que, con un gesto calculado, soltó la correa. No para dejarlo atrás, sino para darle la opción de huir sin sentirse atrapado. El cachorro corrió sin mirar atrás, sus patas arañando la madera del porche hasta alcanzar la puerta. Rasguñó la superficie con desesperación, jadeando. Daniel llegó tras él en 2 zancadas, y sin vacilar, giró el pomo. La puerta se abrió y el cachorro se lanzó dentro, encogiéndose en el rincón más alejado de la sala, bajo la mesa del comedor. Su cuerpo temblaba, encogido sobre sí mismo, con los ojos vidriosos y asustados. Daniel no lo llamó. No intentó tocarlo. Solo se sentó en el suelo, cerca, pero sin invadir su espacio. El silencio se alargó. Minutos. Tal vez 1 hora. Hasta que poco a poco, el temblor disminuyó. Esa noche, Daniel tomó una decisión. No bastaba con salvar un cuerpo. Había que rescatar un alma. Movió la cama del cachorro hasta su habitación, no para imponer cercanía, sino para ofrecerle algo más poderoso, seguridad. Antes de apagar la luz, dejó un trozo de pollo junto a la cama, un recordatorio de que la noche ya no tenía por qué ser un lugar de sombras y miedo. Al principio, todo fue quietud. Pero luego, en la penumbra, el suave sonido de patas sobre la madera. Una pausa. Un susurro en la oscuridad. El cachorro se deslizó dentro de la habitación con cautela, con el peso del pasado todavía anclado en sus huesos. No saltó a la cama ni se acurrucó junto a Daniel. Se acomodó en su cama, con la cabeza baja, vigilante. No durmió tranquilo. Se retorcía en sueños, gimiendo en susurros, atrapado en recuerdos de tiempos crueles. Daniel, despierto en la penumbra, extendió la mano hasta que sus dedos rozaron el borde de la camita. «Estoy aquí», susurró. «Cada noche. Cada tormenta. Estoy aquí. Pero no todas las tormentas vienen del cielo». 5 días después, el pasado tocó a su puerta. Era jueves por la tarde cuando llegaron los golpes. 3, firmes, directos. Daniel, que acababa de regresar con una bolsa de compras, suministros, juguetes de peluche, golosinas calmantes, sintió la tensión en el aire antes de girar el pomo. El cachorro también la sintió. Levantó la cabeza con un respingo. Su cuerpo se congeló, inmóvil. Luego, sin hacer ruido, se escabulló detrás del sofá, encogiéndose en un rincón. Daniel suspiró. Abrió la puerta. Afuera, una mujer joven lo observaba con cautela. No tendría más de 25 años, vestía jeans gastados y una sudadera holgada. Colgada de su cuello, una placa que no necesitaba presentación, Servicios de Bienestar Animal del Condado de Shelby. ¿Daniel Carter?, preguntó ella. Él asintió, midiendo su expresión. Ella revisó su portapapeles. Recibimos una solicitud de seguimiento. Reportaron un perro abandonado la semana pasada. Un cachorro de pastor alemán. Sí, respondió Daniel, con una nota de cautela en la voz. Está dentro. Pero algo en la forma en que la mujer se movió, en la tensión en sus manos, le dijo que aquello no era solo una visita de rutina. No exactamente, admitió ella, incómoda. Rastreamos la propiedad. Sus dueños. Bueno, hay antecedentes. Daniel entrecerró los ojos. ¿Antecedentes? Ella apretó los labios. ¿Puedo pasar? Daniel no dudó. Se hizo a un lado y la dejó entrar. Apenas puso un pie en la sala, la mujer vio al cachorro asomándose con ojos asustados desde su escondite. Su postura cambió, su expresión se suavizó. Pobrecito. Daniel cruzó los brazos. Ha progresado. Pero es frágil. Ella asintió, sin apartar la mirada del cachorro. Luego, con un suspiro, sacó un archivo de su bolso y lo extendió sobre la encimera de la cocina. ¿Sabe algo de su pasado? Solo lo que vi. Un cobertizo. Un saco de huesos. Ella tragó saliva. No era el único. Daniel sintió que algo en su interior se tensaba. Las fotos en el archivo hablaban por sí solas.
El mismo cobertizo. Otros perros. Cuerpos pequeños, demasiado débiles, demasiado delgados. Lo criaban para venderlo. Por dinero. Daniel sintió la rabia treparle por la columna. ¿Y su madre? La mujer desvió la mirada. La vendieron. Demasiado pronto. Daniel cerró los ojos un segundo, apretando la mandíbula. ¿Y los demás cachorros? Ella tardó en responder. 3 murieron en el primer mes. El aire en la habitación se volvió espeso. Daniel miró al cachorro. Ese animal roto que ahora temblaba detrás del sofá. Ese sobreviviente. Respiró hondo. Y en ese momento, lo supo con certeza. No importaba lo que dijera aquel informe. No importaba el pasado. Ese perro ya no pertenecía a nadie más. Era suyo. Y haría todo lo necesario para asegurarse de que nunca volviera a conocer el miedo. La mujer pasó la página del archivo con cuidado. Estuvo registrado en nuestro sistema brevemente, dijo. Alguien lo acogió durante una semana antes de devolverlo. Daniel parpadeó. ¿Lo adoptaron y lo devolvieron? Ella asintió. Mordió a alguien. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Y por eso lo regresaron? Sí. Su voz era apenas un susurro. Al día siguiente, el refugio estaba al límite de su capacidad. No tenían espacio para otro caso complicado. Así que lo colocaron de nuevo con el criador mientras procesaban el caso. Daniel sintió que la rabia le subía por la garganta. Así que, después de haber sido rescatado, lo devolvieron al mismo infierno. No era una pregunta. Dio media vuelta y caminó hasta la chimenea, pasando una mano por su rostro mientras intentaba calmar la tormenta que se desataba en su interior. El cachorro seguía observándolo, encogido, con las orejas bajas y el cuerpo tenso. La idea de que alguien lo había acogido solo para rendirse en el primer obstáculo le golpeó el pecho como un puñetazo. No es agresivo. Dijo con firmeza. Tiene miedo. La mujer asintió, con tristeza en la mirada. Lo sé. Se giró hacia la puerta, pero antes de irse, susurró algo más. Tiene suerte de tenerte. Daniel no respondió. Solo se agachó junto al cachorro, ofreciéndole la única promesa que realmente importaba. Nunca más. Pero entonces, su expresión cambió. Su rostro se tornó más serio, como si las palabras que iba a pronunciar pesaran en el aire. Tengo que advertirte, dijo con tono grave. Existe la posibilidad de que sus dueños anteriores intenten reclamarlo legalmente. El caso aún está en revisión. Daniel se giró lentamente. Su voz fue baja, pero firme. No lo recuperarán. La mujer asintió con una leve sonrisa, casi imperceptible. No pensé que dejarías que eso pasara. Aquella noche, Daniel se sentó afuera, bajo el vasto cielo estrellado. Shadow se acercó con cautela y se echó a sus pies. Sus ojos inquietos seguían los movimientos de las sombras entre los árboles, como si el pasado pudiera surgir de la oscuridad y arrastrarlo de vuelta. Daniel lo observó en silencio. Sabía lo que era vivir con el peso de la desconfianza, con el temor de que todo lo bueno fuera efímero. Extendiendo la mano, acarició su lomo con suavidad. Esta vez, Shadow no se apartó. Esta vez, se inclinó hacia él. Fue en ese instante que Daniel lo dijo en voz alta. «¿Te llamas Shadow?» El perro levantó la cabeza, sus orejas se erizaron levemente. «Porque has estado en la oscuridad», continuó Daniel, «pero ahora caminas hacia la luz». Por primera vez, los ojos de Shadow reflejaron algo más que miedo. Había un atisbo de curiosidad, de confianza naciente. Pero la calma no duraría. Justo cuando su vínculo comenzaba a fortalecerse, las personas que le fallaron a Shadow la primera vez regresaron. Y esta vez, traían papeles en la mano. Poco después de las 10 de la mañana, Daniel vio el auto detenerse en la entrada. Un sedán azul, polvoriento, con placas de otro estado. Los neumáticos crujieron sobre la grava cuando se detuvieron frente a la casa. Daniel permaneció inmóvil en el porche, con una taza de café en la mano.
La puerta del auto se abrió. Bajó un hombre de unos 40 años, piel curtida por el sol, una camisa de franela con las mangas arremangadas, botas cubiertas de barro seco. Detrás de él, una mujer más joven salió del vehículo. Cabello oscuro, brazos cruzados, una mueca de disgusto en el rostro. Daniel no lo reconoció. Pero Shadow sí. Desde dentro de la casa, un gruñido gutural se filtró a través de la puerta mosquitera. Las orejas del pastor se aplanaron contra su cabeza, su postura se desplomó. Se apartó de la ventana, temblando, como si los fantasmas de una pesadilla hubieran cobrado forma ante sus ojos. Daniel dio un paso adelante, bloqueando su vista. ¿Perdidos?, preguntó con frialdad. El hombre negó con la cabeza y sacó un documento doblado de su bolsillo trasero. Estamos aquí por el perro, dijo. Rick Snyder. Ese perro, Shadow, o como sea que lo llames, es mío. Daniel ni siquiera pestañeó. No, dijo con calma. Es mío. Rick frunció el ceño. Tengo el papeleo del refugio y del criador, insistió. La mujer a su lado habló por primera vez. No puedes quedarte con algo que no te pertenece. Las manos de Daniel se cerraron en puños, pero su voz siguió siendo serena. No es una cosa. Es un ser vivo. Uno que ustedes descuidaron y dejaron encerrado en un cobertizo. Rick se encogió de hombros. No abusé de él. Solo estábamos averiguando cosas. La crianza no es fácil. Daniel soltó una risa amarga. Lo abandonaste en la oscuridad. Solo. Sin contacto humano. Eso no es crianza. Eso es negligencia. Rick avanzó un paso. Podemos hacer esto por las buenas o por la vía legal. Pero ese perro es nuestro. Desde dentro de la casa, Shadow ladró. Un ladrido fuerte, feroz. Pero Daniel no escuchó rabia en él. Solo miedo. Respiró hondo. Luego, sacó su teléfono y marcó un número. El único en el que confiaba. Kelly llegó por la tarde con documentos en mano. Cuando cruzó la puerta, su expresión era grave. Presentaron una reclamación, dijo. Solicitan la custodia temporal mientras se revisa el caso. Daniel caminó de un lado a otro en la sala. No les importa Shadow. Solo quieren el control. Kelly asintió. Lo sé. Daniel se pasó una mano por el cabello. En su mente, solo había una frase clara. No van a llevárselo. Y cuando finalmente se encontró en la sala del tribunal, con las pruebas en la mesa y la mirada del juez fija en él, lo supo. Esta vez, no perdería. Esta vez, Shadow se quedaría en casa. Daniel apenas tuvo tiempo de abrir los brazos cuando Shadow cruzó la habitación a toda velocidad, lanzándose contra su pecho con la fuerza de un torbellino. El pastor alemán enterró el hocico en su cuello, su cola batiendo el aire con una alegría feroz, desesperada. Ya no había miedo en su mirada. Solo alivio. Solo confianza. Daniel cerró los ojos y hundió los dedos en su pelaje. Eres libre, amigo, susurró. Nadie volverá a separarnos. Por primera vez en su vida, Shadow no tenía que temerle a la oscuridad. La batalla por un destino. Cada documento en manos de Daniel no era solo papel. Eran pruebas, cicatrices en tinta de un pasado que no debía repetirse. Y cuando habló ante el juez, no lo hizo como un abogado. Lo hizo como un hombre con algo que perder. No estoy aquí por mí, comenzó, su voz firme pero contenida. Estoy aquí por un perro que no puede hablar por sí mismo. Extendió las fotografías sobre la mesa. Imágenes del cobertizo sucio, de la oscuridad sofocante, de un cachorro con las costillas marcadas bajo su pelaje. Luego, el informe veterinario, ansiedad extrema, subdesarrollo, secuelas del aislamiento. No fue solo descuido, continuó. Fue olvido. Un cachorro abandonado en el momento más crucial de su vida, privado de afecto, de estímulo, de luz. El juez hojeó los documentos en silencio. No rescaté a Shadow porque fuera fácil. Lo hice porque nadie más lo hizo.
porque cuando lo vi temblando en aquella esquina supe que ya le habían fallado una vez. Daniel se obligó a hacer una pausa, a dejar que sus palabras calaran en la sala. Y ahora, tenemos una opción. Podemos enviarlo de vuelta a la incertidumbre, o podemos proteger lo único bueno que finalmente ha encontrado. Sin dramatismos. Solo la verdad. El juez respiró hondo y miró a ambos lados antes de hablar. La ley reconoce la propiedad, dijo con tono medido, pero también reconoce el bienestar de un ser vivo. Le dirigió una mirada dura a Rick. Tuviste tu oportunidad. Y fallaste. No solo a este perro, sino a todas las vidas que dependían de ti. Un golpe seco del mazo selló el veredicto. La custodia temporal queda con el señor Miller. Se revisará la adopción permanente en 60 días. Hasta entonces, cualquier contacto con el animal está prohibido. Por primera vez en minutos, Daniel exhaló. No estaba terminado. No todavía. Pero Shadow estaba a salvo. Una segunda oportunidad. La puerta se cerró tras él cuando llegó a casa. Apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Shadow corriera hacia él, esta vez sin miedo, sin reservas. Se arrojó contra su pecho y Daniel lo atrapó, abrazándolo con fuerza. Lo logramos, amigo, susurró. Shadow no se apartó. Simplemente se quedó. Pero aún quedaba un último capítulo por escribir. Porque rescatarlo no era suficiente. Ahora, Daniel tenía que darle la vida que siempre mereció. La promesa de un nuevo amanecer. 60 días. Ese fue el tiempo que tardó en hacerlo oficial. 60 días de papeleo, registros, inspecciones. Pero Daniel no se quejaba. Porque cada amanecer junto a Shadow era un regalo. El pastor había encontrado su ritmo. Cada mañana lo esperaba en la cocina, paciente mientras Daniel preparaba su café. Caminaban juntos al amanecer, Shadow siempre un paso adelante, volteando cada tanto para asegurarse de que su humano aún estaba allí. Ya no se estremecía con los portazos. Ya no temía al sol. Y lo más importante. Movía la cola sin miedo. Hubo momentos inesperados que significaron todo, la primera vez que ladró a una ardilla con puro entusiasmo. La primera vez que se tumbó patas arriba, pidiendo caricias sin temor. La primera vez que se quedó junto a la puerta no por pánico, sino por lealtad. Y una noche, cuando la tormenta rugió sobre el valle, Shadow no corrió a esconderse. Se quedó en el porche, junto a Daniel. Observando la lluvia sin miedo. Había aprendido que esta vez la luz no se apagaría. Un hogar para siempre. La audiencia final duró apenas unos minutos. El juez sonrió al entregarle los papeles. Felicidades, señor Miller. Shadow es suyo, de manera oficial y permanente. No más tribunales. No más amenazas. Solo un hombre y su perro, y un largo camino de regreso a casa. Antes de volver, Daniel hizo una última parada en la tienda de mascotas. Compró un collar nuevo. Cuero fuerte, resistente, con una placa dorada grabada con una sola palabra. Shadow. Y debajo, en letras más pequeñas. Ahora estás a salvo. Esa noche, mientras se arrodillaba para abrochar el collar en su cuello, le susurró. Ya no estás en la oscuridad. Y te prometo, que nunca volverás a estarlo. Shadow inclinó la cabeza y apoyó su frente contra el hombro de Daniel. Sin miedo. Sin dudas. Solo confianza. Algunos perros nacen en el amor. Otros tienen que sobrevivir lo suficiente para encontrarlo. Shadow no solo encontró un hogar. Encontró su lugar en el mundo. Si esta historia te conmovió, recuerda que aún hay miles de perros como Shadow esperando a que alguien los elija. El coraje y la compasión pueden cambiar una vida. Comparte esta historia con alguien que crea en las segundas oportunidades. Sigamos difundiendo esperanza. Un rescate a la vez.